Bueno, entonces hoy vamos a entrar a la parte de los PLC. Hasta el momento habíamos hablado sobre los relés programables. Sin embargo, para hablar de un relé programable es necesario hablar de muchos temas que también le competen a la parte de los controladores lógicos programables. ¿Por qué? Porque en el caso de un relé programable se utiliza ya sea ladder o ya sea FUB para poderlo programar. Estos PLCs también permiten utilizar estos lenguajes para llevar una tarea a cabo. Además de esos dos lenguajes, también podemos utilizar el lenguaje Grapset, podemos utilizar el lenguaje de instrucciones o incluso un lenguaje de texto estructurado. Entonces, estos dispositivos también los pueden conocer como autómatas programables y son básicamente una computadora que está fabricada especialmente para la industria. Entonces, surge una pregunta, ¿qué diferencia hay entre una computadora común y un PLC si se dice que este dispositivo también es una computadora? Bueno, la diferencia principal radica en que una computadora común tiene un propósito general, entonces nosotros podemos realizar múltiples tareas en una computadora, tal como escuchar música, realizar trabajos, ver videos, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo una transmisión en vivo, entre muchas cosas más, mientras que un PLC está destinado para automatizar procesos industriales. Entonces, estos dispositivos poseen varias entradas y varias salidas para poder interactuar con el mundo exterior, a diferencia de un computador. Generalmente un computador posee unos cuantos puertos USB, un puerto de Ethernet y el HMI, mientras que un PLC fácilmente puede tener 16, 24, 48 entradas, 8, 16, 24 salidas. Listo, entonces esa es una de las principales diferencias y obviamente que el PLC pues tiene un propósito, digamos, general, ¿listo? Que el propósito general va encaminado a automatizar un proceso industrial, ¿listo? Por otro lado, también tenemos de que los PLCs tienen unos rangos de temperatura mucho más amplios que una computadora común, son más inmunes al ruido eléctrico debido a que en la industria frecuentamos este tipo de problemas y también encontramos que son mucho más resistentes a la vibración. ¿Listo? Y obviamente son más robustos por si se llegan a caer. Entonces, si un PLC se cae, lo más probable es que no se dañe. Mientras que si ustedes una computadora se les cae, dudo que se les salve. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una imagen de un PLC. Entonces aquí podemos ver que posee diferentes módulos de entrada y módulos de salida. Este PLC es de la empresa Siemens. Si se fijan aquí dice Simatic S7300. Esto que ustedes pueden ver acá corresponde a la serie del procesador. ¿Listo? Entonces aquí vemos otro. En este caso dice S7500. Entonces esto hace referencia a que es otro tipo de procesador y fíjense que este dispositivo es mucho más complejo que el anterior, ya que posee más módulos de salida y entradas que este. Listo, eventualmente la segunda imagen muestra un PLC mucho más costoso. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de utilizar un PLC? Pues la razón principal es que evitamos el riesgo de ciertas digamos, de ciertos procesos que se hacen o que se hacían manualmente. ¿Listo? Entonces con eso evitamos poner en riesgo a las personas, además de otras ventajas que ya la hemos mencionado a lo largo del curso. Bueno, entonces miremos, miremos la parte de aplicaciones y las ventajas. Entonces, una de las ventajas principales es que nosotros vamos a emplear un tiempo menor en la elaboración de un proyecto debido a que no requerimos, por un lado, dibujar el esquema de contactos
Y uno muy importante es que no requerimos simplificar ecuaciones lógicas, ya que ustedes pueden colocar una ecuación inmensa en el programa, digamos, utilizando un lenguaje de texto estructurado, que es el que les he dicho que es el más potente de todos los lenguajes. Si utilizamos este lenguaje, nosotros podemos escribir, digamos, una ecuación enorme, ¿no? Digamos que tenga 10 multiplicaciones y 10 sumas, ¿listo? Pues digamos 10 variables que se van multiplicando y sumando. Entonces, nosotros podemos introducir la ecuación y el programa sencillamente realiza digamos, su proceso, mientras que si nosotros utilizamos una lógica cableada, pues vamos a batallar mucho para poder construir ese circuito desde esa ecuación. Entonces, tal como lo vimos en el lenguaje FUB que utilizábamos, digamos, con puertas OR, con puertas AND, que para hacer multiplicaciones, que para hacer sumas. Entonces, digamos, si nosotros no simplificamos una ecuación enorme, lo que va a pasar es que vamos a tener un circuito inmenso mediante lógica cableada. ¿Listo? Entonces esa es una de las principales ventajas. Lo otro es que nosotros podemos realizar las modificaciones que queramos en el programa sin requerir, eh, digamos, la inversión de nuevos componentes. Entonces, digamos, si ustedes construyen un proyecto y luego lo quieren, digamos, lo quieren mejorar, pues van a requerir modificar ya sea el cableado, agregar contactores, digamos, agregar temporizadores, eh, contactores, contadores, todo lo que requiera. Mientras que mediante un PLC únicamente lo que tienen que hacer es introducir al software y realizar las modificaciones pertinentes. Otra que es muy Profe, una evidente. pregunta. Sí, señor. Qué pena Sí, señor. interrumpirlo. Tiempos de respuesta de un PLC. O sea, porque pues por lo menos la velocidad de procesamiento en un Arduino pues es muy bajita, ¿sí? Digamos, respuestas en un PLC son mucho más rápidas, me imagino. Sí, muchísimas más rápidas. Depende del procesador. Entonces, depende de las revoluciones depende de los gigahertz, perdón, de estos dispositivos. Entonces, como yo les mostré la vez pasada, nosotros mirábamos la velocidad de reloj, que en el caso de un Arduino, vimos que era 48 MHz. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es ir a buscar el PLC pues al que quieren, digamos, analizar esa parte, buscan la velocidad y dividen y hacen la división de uno, digamos, tal como este. Entonces dividen uno sobre la velocidad de reloj. Digamos, en el caso de un Arduino, que me acuerdo porque lo vimos la clase pasada, era de uno sobre 48, donde eran 48 MHz. Entonces, esto iba a dar en microsegundos, ¿sí? Porque eran megahertz. Entonces, nos va a dar la respuesta en microsegundos y luego la pasamos a milisegundos para tenerla más comprensible. Entonces decíamos que era de 20,83 milisegundos. Bueno, la verdad creo que este es de un PIC, los 48 MHz. Creo que el de Arduino era, ya me acordé, era 16 MHz. Entonces daba eh, 62,5 milisegundos. Entonces únicamente tienen que ver pues cuál es la velocidad de reloj del procesador, no es más. Y no tienen nada más que hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces, digamos, nosotros vamos a utilizar, en este caso, digamos, para la práctica de hoy, vamos a ver un Simatic S312. Entonces, si quiere ahorita más rato, buscamos la velocidad de reloj de ese equipo. Obviamente, la velocidad es mucho mayor que la de un Arduino. Si hablamos de un Arduino, estamos hablando de un dispositivo que tiene alrededor de 25, perdón, un Arduino tiene un costo de alrededor de 25.000 pesos, 30.000 pesos, mientras que un PLC estamos hablando de 1, 2 millones, 5, 10 millones, dependiendo de la complejidad. Obviamente va a ser muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Listo? ¿Y por qué sucede esto? Porque en la industria nosotros solemos requerir tiempos de respuesta en tiempo real. Entonces, básicamente se debe a ello. ¿Listo? Entonces, continuando,
Otra ventaja que es muy evidente y que todos pues la conocemos es que el espacio es muy reducido. Ya no vamos a requerir la implementación de múltiples dispositivos físicos, sino que todo va a estar introducido en un software que está en el interior del equipo, ¿listo? Bueno, otra cosa es que el mantenimiento es económico, ya que nosotros vamos únicamente a realizarle el mantenimiento al dispositivo y vamos, no vamos a tener que estar en una instalación grande buscando cada equipo, viendo en dónde está el problema, sino que nosotros entramos al dispositivo, revisamos qué es lo que hay y es suficiente. Y otra ventaja es que dependiendo de la complejidad o de, digamos, sí, de la complejidad del equipo, nosotros podemos manipular muchísimas máquinas con un solo PLC. Esto obviamente nos va a reducir costos, ¿no? Entonces, en una tarea muy compleja nos conviene un PLC que estar comprando. Entonces, imagínense que en la aplicación que ustedes vayan a construir requieran 10 temporizadores, 10 contactores y 10 contadores. Un contactor está alrededor de 200.000 pesos, 300.000 pesos. Un temporizador también está alrededor de los 200.000 pesos. Entonces imaginen, comprar 10 y 10 de estos ya son 2 millones, más lo que ustedes, digamos, lo de los contadores, el cableado, etcétera. Entonces fíjense que para hacer una aplicación grande van a requerir una gran inversión y cuando quieran expandirse pues van a tener que comprar más equipos. Con un PLC no van a enfrentar este problema. Bueno, entonces ahora hablamos de las aplicaciones. Las aplicaciones son muchas, es básicamente todo lo que sea referente a la industria. Vamos a encontrar un PLC. Incluso si hablamos de una electrónica de alta potencia, es muy probable que encontremos también PLCs, ya que los microcontroladores, los Arduino, los sistemas embebidos están generalmente fabricados o desarrollados para baja potencia. Bueno, entonces lo podemos encontrar, por ejemplo, en la industria de cementos, en la industria de madera, de plástico, de ensamblaje, eh, en la automotriz, en aeroespacial, en la industria de transporte y en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Listo, entonces hay que hablar de la estructura de un PLC. Aquellos que ven perdón, aquellos que ven automatización conmigo ya han visto estos temas con un poco más de detenimiento. Entonces, ¿por qué la estructura de un PLC es similar a la de un Arduino o la de un microcontrolador? Bueno, básicamente todos estos dispositivos poseen una estructura similar que incluso es similar al de un computador. Por eso es que también se dice que es una computadora, un PLC. Entonces, sus tres partes principales son el procesador, la ROM y la RAM. ¿Listo? Tanto ya sea para un Arduino, ya sea para un sistema embebido, ya sea para un PLC, ya sea para un relé programable e incluso para una computadora. Esas son las partes principales. Entonces hay que hablar de cada uno de estos componentes para comprender un poco lo que pasa en el interior del dispositivo. Listo, entonces bueno, aparte de estos tres equipos, en un PLC también vamos a encontrar en algunos que pues hay unas baterías, obviamente los módulos de entradas y salidas, los cuales pueden ser digitales o análogos. Vamos a encontrar unas memorias externas, vamos a encontrar interfaces de comunicación, puede ser una comunicación serial, puede ser un puerto Ethernet, si poseemos una tecnología un poco más avanzada, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ir hablando un poco de qué es la RAM, la ROM y el procesador. Entonces primero hablamos de la ROM. La ROM es una memoria de solo lectura. Esto indica que nosotros no podemos escribir en la ROM, a menos que tengamos algún mecanismo para hacerlo. Generalmente estas memorias son escritas con rayos ultravioletas de tal manera que la información quede escrita de forma permanente. Esto indica que estas memorias son no volátiles, es decir, que si ustedes desconectan el dispositivo, le desconectan la energía eléctrica, la ROM no se va a formatear o no se va a borrar.
que es una de las diferencias principales que hay con la RAM. ¿Listo? Entonces, la ROM ¿para qué se utiliza? Se utiliza principalmente para almacenar la información eh, inicial, o bueno, sí, la información que requiere el dispositivo al inicio para su arranque. Entonces aquí es donde vamos a encontrar el firmware. El firmware es el software que controla el hardware. Entonces, si ustedes conocen un poco de computadores, habrán escuchado de lo que es la BIOS. La BIOS es el software principal de todos los computadores en donde nosotros podemos realizar diferentes configuraciones a nivel de hardware. Por ejemplo, que podemos decirle al computador que arranque desde un disco en específico. Si le conectamos una memoria USB en la cual tengamos un sistema operativo, le podemos decir arranque desde esa memoria, o para aquellos que tienen un teclado con iluminación le podemos decir que lo apague, lo prenda, o podemos hacer, por ejemplo, que una CPU haga overclock, es decir, que vaya a una velocidad mucho mayor que lo normal, entre otras cosas. ¿Listo? Esto vendría a ser la memoria RAM. Aquí hay una imagen de un ejemplo de una memoria ROM de un computador. Ahora procedemos a hablar de la memoria RAM. La memoria RAM traduce memoria de acceso aleatorio. Esta memoria, a diferencia de la ROM, eh, permite también la escritura, es decir, que es una memoria de lectura y de escritura. ¿Listo? Entonces, ¿qué se almacena en la RAM? Entonces, en la RAM se va a almacenar lo que nosotros programemos. ¿Listo? Esto quiere decir que lo que nosotros subamos, lo que nosotros programemos en un computador, lo vamos a enviar a través de un puerto de comunicación al dispositivo programable, al PLC, y ese programa que estamos enviando se va a almacenar en la RAM. Y a su vez el procesador va a ejecutar esas instrucciones, es decir, que el procesador agarra digamos eso es, sí, esas instrucciones que nosotros programamos en la RAM y las va a ir ejecutando una a una, ¿listo? Entonces, aparte del programa, aquí también se va a almacenar toda la parte de los datos que nosotros vayamos ingresando, sea un pulsador, sea un interruptor, sea de sensores, etcétera. ¿Listo? Aquí tenemos una imagen de una memoria RAM de un computador. Algo que me faltó aquí escribir, que es muy importante, es que estas memorias son volátiles. ¿Listo? Esto implica que si ustedes desconectan la energía eléctrica del equipo, esta memoria se va a resetear. ¿Listo? Bueno, entonces, por último hablamos de la CPU. La CPU es la unidad central de procesamiento, es decir, que este es el procesador y es la parte principal de estos dispositivos programables. ¿Por qué? Porque son los encargados de ejecutar todas las instrucciones que nosotros vayamos realizando en el programa. ¿Listo? Entonces, entre, entre mejor sea una CPU, entre más sea la velocidad de reloj de la CPU, pues más rápido se van a ejecutar las operaciones, que era lo que ahora uno de sus compañeros me preguntaba, que cómo era la velocidad en un PLC respecto a un Arduino. Y yo le decía pues que la velocidad aquí es muchísimo mayor. Entonces, por ejemplo, ya que eh, digamos aquí podemos ver a través de un computador. Fíjese que aquí me aparece que esto es un procesador que tiene 2.6 GHz por segundo. Entonces básicamente es esto. Entonces el PLC tiene indicado una CPU y esa CPU digamos tiene un parámetro principal que se conoce como velocidad de reloj. En mi caso yo tengo una velocidad de reloj de 2.6 GHz. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Obviamente hay otros parámetros principales en estos dispositivos como la memoria caché que ellos poseen, etcétera. Bueno, entonces, bueno, y nos falta hablar de los módulos de salida de entrada. Es muy importante hablar de esto ya que no todos los PLCs poseen la misma cantidad de entradas, de salidas, no poseen la misma cantidad de módulos digitales o módulos análogos. Entonces, pues es pertinente siempre que vayamos a elegir un PLC, pues saber cuántas entradas y salidas vayamos a usar. ¿Listo?
Entonces, bueno, entonces en este caso, nosotros vamos a tener entradas o salidas en como en un número de 8 en 8, ¿listo? Todos los módulos van a ser de 8 puertos. O sea, cada módulo de entrada o salida posee de a 8 puertos, ¿listo? Entonces, pues, digamos, si tiene dos módulos de entrada, entonces van a ser 16 puertos, ¿vale? Y hay que resaltar que los PLC siempre tienen más entradas que salidas y siempre tiene más módulos digitales que módulos analógicos. De hecho, hay los más sencillos no poseen ni siquiera salidas análogas. ¿Listo? Entonces, dependiendo del costo o de la complejidad del dispositivo, pues vamos a tener eh, salidas vamos a tener un número mayor de salidas y entradas análogas. ¿Listo? Es decir, que esto incrementa el costo del dispositivo. Bueno, entonces nosotros que conectamos a la entrada, entonces como les mencioné hace un rato, conectamos los interruptores, los pulsadores, e inclusive pues obviamente los sensores, ¿no? Para la parte de las salidas nosotros vamos a conectar sea un actuador o un preactuador, dependiendo del caso. Entonces aquí tenemos una imagen donde pues podemos evidenciar las partes físicas que poseen estos elementos. Entonces, lo primero son la parte de los puertos de salidas y entradas. Dependiendo del equipo, los puede tener arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Cada equipo es distinto, ¿listo? En este caso, tenemos que estos son los puertos de salida, estos son los puertos de entrada. Aquí estaría en la parte de la alimentación. Tenemos los LEDs indicadores, los cuales nos van a decir si digamos una entrada está en 1 en 0 o una salida está en 1 en 0. Tenemos pues la batería, vamos a tener un puerto de comunicación, entonces en este caso tenemos un puerto de comunicación serial, podemos tener un puerto de comunicación USB o podemos tener un puerto de comunicación Ethernet. ¿Listo? Entonces, para realizar múltiples comunicaciones, por ejemplo, si utilizamos Ethernet, podemos utilizar la tecnología Profinet o Profibus. ¿Listo? Dependiendo de la tecnología del dispositivo, pues vamos a tener diferentes posibilidades. Luego pasamos a hablar de la arquitectura de los PLCs. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado lo que se conoce como maestro esclavo. Entonces, básicamente, cuando nosotros realizamos una comunicación en la industria entre diferentes dispositivos programables, generalmente utilizamos una arquitectura distribuida. Entonces, en las arquitecturas distribuidas siempre hay un PLC maestro y hay diversos PLCs esclavos. Entonces, eh, para detallar un poco más esto, cuando hablamos de un PLC maestro, hacemos referencia al dispositivo central, al dispositivo que le da las órdenes a los demás. Esto quiere decir que este dispositivo va a ser mucho más completo que los demás, va a ser mucho más rápido, va a tener más entradas y salidas, etcétera. ¿Listo? Si nosotros hablamos de redes Ethernet, hablamos de lo que es una comunicación cliente-servidor, que es similar a lo que es maestro-esclavo. Entonces pues coloco digamos, este pequeño temita acá, porque las redes Ethernet son, digamos, son muy importantes al día de hoy. Son las redes principales que se utilizan, digamos, no solo en computadores, sino que también en la parte de la industria de PLCs. Entonces es lo que hoy en día más se está utilizando. Entonces allá hay que hablar de los clientes servidores, ¿listo? Bueno, eh, aquí veremos lo que les mencionaba hace un momento. Entonces tenemos un controlador maestro y diferentes controladores secundarios o esclavos, que vendrían a ser, por ejemplo, estos PLCs que ven acá, en donde esos PLCs van a realizar diferentes tareas que son comandadas por el controlador maestro, y a este controlador maestro pues hay una terminal o un dispositivo de ingeniería, una estación de ingeniería en donde se le envían órdenes al controlador maestro. Listo, este es el caso de una arquitectura distribuida. También existen las arquitecturas de control central, en donde únicamente hay un controlador y hay múltiples, eh, perdón, hay un controlador y
a este controlador se le conectan el resto de dispositivos de campo. ¿Listo? Aquí lo que se hace es distribuir digamos, las tareas por cada sección. Entonces, una arquitectura de control distribuida nos proporciona muchas más ventajas que una arquitectura central. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de un PLC? ¿Cómo es el funcionamiento interno? Entonces, hay que resaltar que el PLC realiza de forma cíclica lo que nosotros le introducimos a través de un programa. ¿Listo? Entonces, lo primero que se hace es que el PLC va a ser, pues en el momento del arranque, él va a hacer un diagnóstico de memoria, un diagnóstico en general del dispositivo para ver en qué estado se encuentra. ¿Listo? Esta parte pues, se realiza de forma muy rápida y nosotros no la vamos a poder evidenciar. El segundo paso es en el cual el Testeo, PLC lee las entradas. Señor, qué pena, en ese testeo el PLC nos informa si hay algún tipo de claro, programa complicado. sí, si hay un problema, él nos va a avisar, claro. Listo, entonces en el segundo paso, el PLC lo que va a hacer es leer lo que tenga en ese momento a las entradas, es decir, todo lo que haya conectado a los puertos de entrada, los va a leer, ¿sí? Y esa lectura pues va a ser procesada mediante la CPU y va a guardar esos datos en la memoria RAM. Lo tercero es que el procesador o CPU va a ejecutar las instrucciones del programa que nosotros hemos desarrollado. Entonces, mediante esas señales de entrada, él las va a relacionar con ese programa que nosotros hemos escrito y pues va, digamos, va ejecutando, va haciendo unas operaciones aritméticas y arroja unas salidas de acuerdo pues, al programa implementado. ¿Listo? Y el cuarto paso es que la CPU envía esas señales a los puertos de salida para que son mediante voltajes, ¿listo? Generalmente es de 0 a 24 voltios si hablamos de señales digitales. Eh, si posee puertos análogos, entonces serán señales entre 0 y 24 o si digamos tienen módulos de 0 hasta 120 voltios dependiendo del equipo, pues vamos a obtener diferentes funciones. Lo que hay que resaltar acá es que si es una señal digital es 0 o 24 voltios, si es una señal análoga va a poder enviar valores discretos, sea digamos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 3.5 voltios, etcétera. Entonces en este paso se envían las señales de salida mediante voltajes a través de los puertos de salida y con ello se inicia un nuevo ciclo. ¿Listo? Entonces eso que acabé de mencionar lo podemos ver a través de este esquema de forma resumida. Entonces vuelvo y le repito, lo primero era que el dispositivo hace un diagnóstico interno del estado en el que se encuentra. El segundo, digamos el segundo ítem o paso, él va a leer las señales de entrada y esas señales de entrada, pues como ya lo hemos dicho, puede provenir de interruptores manuales, de interruptores automáticos, de sensores, etcétera. Y con ello, digamos, esas señales van a ser enviadas a la CPU y la CPU va a leer las instrucciones del programa que nosotros hemos desarrollado y utilizando esas entradas perdón, esas entradas que ha leído el PLC, entonces la CPU va a generar unas señales de salida. ¿Listo? Esas señales de salida van a ser enviadas por unos puertos y van a ser enviadas mediante unos valores de voltaje. Entonces, esos voltajes se envían a unos actuadores o preactuadores, dependiendo del caso. ¿Listo? Por último, vamos a ver una aplicación de la conversión de un lenguaje FUB a un lenguaje ladder. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el esquema eh, está en FUB y vamos a sacar la ecuación matemática o booleana para luego construir
el diagrama ladder. Entonces esto es muy importante que lo aprendan, ya que en el examen les preguntaré, les pediré este tipo de cosas. Les daré un circuito en ladder y les diré, hágame en el circuito equivalente en FUB o viceversa, ¿listo? Entonces primero analicemos el circuito. Tenemos aquí, bueno, creo que este circuito ya lo analizamos antes, ¿cierto? Yo los analicé con ustedes ya. ¿Sí? Sí, creo que es un inversor de giro. Ah, listo. Entonces, creo que ya lo analizamos o creen que es necesario que lo volvamos a ver. Sí, profe, una repasada no estaría mal. Listo, entonces volvámoslo a ver de forma rápida. Entonces aquí lo que vamos nosotros a analizar son las salidas. Entonces, eh, generalmente lo que se hace es analizar de derecha a izquierda y vamos a obtener la ecuación, por ejemplo, en este caso de A sub 00 y de A sub 01. Entonces vamos a ver qué es lo que está conectado a esa salida. Entonces está conectada esta parte y esta parte está conectado a todo esto. Entonces vamos a empezar. Entonces aquí vemos una AND porque vemos este símbolo y a esa AND pues le llegan tres señales, tiene tres entradas. La primera es de este E00, la entrada E00. Recuerden que esto está en una simbología alemana porque las entradas están representadas como E y las salidas como A. Nosotros utilizamos el- la simbología inglesa en donde utilizamos las I como entrada y las Q como salidas. Entonces aquí tenemos la señal E00 que entra acá, pero fíjense en cómo entra. Entra negado, fíjense en que aquí hay una nota. Entonces hay que colocar la señal negada, ¿listo? ¿Qué más entra? Entonces fijemos que aquí también hay otra entrada, es la señal A01. Esto es como, digamos, una realimentación de la salida, ¿listo? Es como si nosotros, bueno, de esta salida es como si nosotros mandáramos un cable aquí a acá, ¿listo? Sin embargo, en FUB no se suele cablear, o al menos este tipo de cosas no se suelen cablear. Por eso no, digamos, no lo vemos aquí. También se puede hacer, pero generalmente cuando escribimos los circuitos para que quede un poco más visible, un poco más explícito, escribimos más bien las entradas y salidas. Entonces aquí tenemos E00 AND A01, ¿listo? Porque es la operación AND, que es toda esta parte que vemos acá. Y hay otra entrada en la AND, entonces vamos a colocar AND y lo que hay acá, ¿listo? ¿Qué vemos acá? Una operación OR entre la entrada E01 y la salida A00, tal como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá es exacta, se analiza exactamente de la misma manera que acá. Entonces, pues no voy a repetir el mismo procedimiento, es exactamente lo mismo. Bueno, de forma rápida si quiere lo vemos. Entonces, A01 es la salida. Tenemos aquí una AND entre E00 negado, que es esto que vemos aquí. Entonces, A00 negado, que es esta parte de acá. Entonces, también AND, porque estas tres entradas van al bloque de la AND. Y va AND con la operación OR entre estos dos ítems. E02 OR A01. Entonces, con ello vamos a proceder a realizar el correspondiente circuito en ladder utilizando el programa Step 7. Es decir, que ya no vamos a usar cadécimo. Y aquí para adelante, bueno, falta una que es GraphSet y GraphSet sí lo vamos a implementar en cadécimo. Bueno, les comento para aquellos que les gusta quejarse de cadécimo, ahora sí los voy a ver quejarse de un programa. Step 7 es el programa oficial de Siemens para programar sus PLCs. Esta es la versión anterior, existe una versión posterior que se llama TIA Portal. Instalar un programa de estos no es tan sencillo, hay que trabajar un poco para poderlos instalar. A algunos seguramente no les dará problemas, a otros les generará problemas, pero hay que instalarlo porque es la herramienta que ustedes utilizarían en la vida real para poder programar los PLCs. ¿Listo? Entonces, el programa es un poco pesado, pesa 2 gigas a diferencia de Cadécimo que pesaba creo que 100 megas, no pesaba nada. Y la forma
de operar en este programa, pues es un poco más complejo, ¿listo? Digamos, aquí no vamos a batallar con la parte del cableado, pero sí vamos a batallar con otras cosas, que es, por ejemplo, aprender a programar aquí. No es tan, digamos, inicialmente, hay muchas opciones que ustedes tienen que aprender a manejar para poder programar. Entonces, si les complica acá décimo, pues aquí los voy a ver quejándose mucho más. Pero es lo que es en la realidad. Si ustedes quieren programar un PLC Siemens, que es la empresa principal, la compañía principal, en la fabricación de los PLCs, pues tienen que usar esta herramienta, si no, no hay modo. Ustedes con un programa como Cadécimo no van a poder crear un, no van a poder programar un PLC. Entonces lo primero es abrir el Step 7. Yo les voy a enviar un link para descargar el programa, les enviaré incluso un archivo, bueno, no, una página web en donde aparece cómo ustedes pueden resolver el problema principal a la hora de instalar este programa. Entonces, generalmente toca ir al editor de registros y buscar un archivo para eliminar lo que hay dentro de ese archivo para que nos permita la instalación. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces les voy a enseñar un poco cómo se maneja el programa. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a archivo nuevo, escribimos el nombre, no sé, coloquemos automatismos y le damos a aceptar. Entonces aquí nos genera esto, le damos insertar nuevo objeto, o sea, le damos aquí clic derecho, insertar nuevo objeto y elegimos la familia del procesador que nosotros tengamos. Como les dije al inicio de la clase, vamos a utilizar un Simatic 300, es uno de los más viejitos, los más populares, y pues aquí lo tenemos, ¿listo? Entonces aquí vamos bajando y pues aquí tenemos la parte del hardware, ¿listo? Entonces nosotros damos a clic aquí y nos aparece el hardware. Aquí damos doble clic en el hardware y podemos agregar lo que le queramos agregar al dispositivo. Entonces, como estamos utilizando la familia 300, entonces pues hay que ir acá al menú a la familia 300. Hay que colocar primero el bastidor. En el bastidor nosotros vamos a agregar lo que queramos utilizar en el dispositivo. Entonces únicamente yo voy a agregar la CPU. Voy a agregar una CPU 312C. Entonces ustedes aquí agregan la CPU que tengan de acuerdo al PLC. Ustedes tienen que, digamos, si tienen un PLC físico, ustedes tienen que buscar la versión de ese PLC y ver qué procesador posee para, no, para agregarlo y de esa manera simular el PLC correspondiente. Entonces si ustedes quieren colocar, digamos, módulos de entrada y salida, pues pueden hacerlo. Aquí varias opciones donde ustedes pueden pues agregar diferentes cosas. Nosotros vamos únicamente en esta clase a agregar los puertos de entrada, perdón, la CPU, y vamos a ver aquí los módulos de entrada y los módulos de salida. Fíjense que este posee dos módulos de entrada. ¿Por qué? Porque posee la dirección 124X y la dirección 125X. ¿Listo? Y la salida va direccionada con la 124X. Entonces, para ustedes poder programar esas entradas y salidas, tienen que saber, pues, cómo llamar esas entradas y salidas. En este caso, el mismo programa nos dice, para ustedes llamarla, tienen que, pues, utilizar estos números. Dependiendo dependiendo del programa, perdón, de la CPU, pues van a tener diferentes, digamos, números o diferentes módulos de entradas y salidas. ¿Listo? Entonces ya aquí podemos proceder a salir y pues guardamos. ¿Listo? Ya ahí creamos esta parte. Aquí venimos y le damos más, vamos agregando acá. Y aquí en programa S7 vamos a encontrar la parte que dice símbolos. ¿Listo? En esta parte que dice símbolos nosotros vamos a colocar las entradas y salidas. ¿Listo? Entonces, en esto que dice símbolo, nosotros vamos a colocar el identificador de la variable. Es decir, el nombre de la variable, de la entrada o de la salida que nosotros vayamos a colocar. Entonces, de acuerdo al circuito que analizamos hace un momento, hay una, dos, tres entradas. Entonces voy a nombrarlas como entrada 1, entrada 2 y entrada 3. ¿Listo? Entonces, para la primera entrada 1 voy a utilizar la dirección i124.0. ¿Listo? Y el tipo de dato va a ser booleano.
¿A qué se refiere un tipo de dato booleano? Que es digamos, un contacto abierto, un contacto cerrado, o un estado alto, un estado bajo, o un verdadero, un alto. A eso un verdadero o un falso, a eso se refiere. Que es, digamos, como decir 0 o 24 voltios, que es lo que hemos estado haciendo todo el curso. Que nosotros, eh, digamos, abrimos los contactos, son 0 voltios. Cerramos el contacto, son 24 voltios, en el caso de una tapa de control. Luego programamos la entrada 2. En la entrada 2 colocamos la dirección. eh, por default, él nos coloca la siguiente. No necesariamente tiene que ser esa. Ustedes pueden colocar 124.5, no hay problema. El caso es que cuando vayan a cablear o vayan a conectar el PLC, pues tienen que utilizar el puerto que están haciendo, al cual están haciendo referencia. ¿Listo? Profe, Señor. me dan pena decirle esto, pero es que el internet se me reseteó por unos segundos y cuando Sí. usted me dijo lo de abrir el archivo, se me salió la reunión. Sería mucha molestia si le pido que lo pueda ¿En qué explicar parte? desde ahí. Pero desde qué Cuando parte. apenas, donde su merced apenas abrió el archivo que dice que para agregar algo, ahí se me fue todo el internet, Pero no pude ya ver miró nada. cómo agregar la CPU. No, profe, nada de eso. Bueno, Se entonces, me fue el internet en ese momento, qué pena con usted. bueno, volvamos rápidamente. Entonces, en la parte de hardware, ¿sí? Acá, hasta acá usted llegó, ¿no? Sí, señor, apenas lo abrió y eso es lo que Entonces, estaba mirando. sí, le damos. Aquí no hay mayor cosa que, pues, entrar al hardware, ir a la familia del procesador que estemos utilizando. Entonces, nosotros vamos a utilizar la Simatic 300. Lo primero que hacemos es agregar el bastidor. El bastidor es digamos, es el lugar donde nosotros vamos a colocar la CPU y los módulos de entrada y salida externos. Entonces, eso es lo que hace. Colocamos el bastidor y aparece esto. ¿Listo? Y luego agregamos la CPU. Yo dije que iba a utilizar la CPU de la familia 300, específicamente la 312. Entonces elegimos esta y la arrastramos hasta acá y la agregamos. Aquí nomás se hace eso y se analiza las direcciones de entradas y salidas. Entonces, en el caso de las direcciones de entrada, está específico que para este PLC tenemos la 124.x y la 125.x. Eso quiere decir que tiene dos módulos de entrada, es decir, 16 puertos de entrada. La salida es la 124x, es decir, que posee 8 puertos de salida. Entonces, si nosotros queremos manipular esas entradas y salidas, tenemos que llamar digamos, llamar esas entradas y salidas de acuerdo a esta nomenclatura, ¿listo? Entonces, ya aquí nomás se hacía, salíamos y guardábamos eso. O sea, nosotros le damos cerrar y preguntaba que si queríamos guardar. Algo que se me ha olvidado es que aquí en herramientas ustedes deben ir a preferencias y aquí en idioma colocan digamos, la nomenclatura que quieran, la simbología que quieran utilizar. Nosotros utilizamos la inglesa, en la cual las entradas son representadas con la I y las salidas con Q. ¿Listo? Entonces, bueno, luego de ello, les decía que aquí aparecía la parte que dice programa. Y aquí en programa nosotros le damos clic en símbolos y se nos genera esta nueva ventana. Listo, esta ventana es la de los símbolos en donde nosotros podemos crear las entradas y salidas. Entonces, de acuerdo al ejemplo, teníamos una, dos y tres entradas y dos salidas. Entonces las vamos a relacionar acá. Entonces las entradas, entonces colocamos aquí el nombre de la variable y aquí la dirección del puerto que nosotros vamos a conectar esa entrada. ¿Listo? Entonces por default nos da digamos, como una numeración. Nosotros no necesariamente tenemos que utilizar los puertos. Aquí, por ejemplo, puedo colocar el otro módulo de entrada, 125.1, por ejemplo. Es como queramos. Entonces luego colocamos la siguiente salida. Ahora vamos a colocar las salidas. Las salidas van con Q. Entonces recuerden que de acuerdo al PLC decían que era la 124X. Entonces colocamos Q124.0 y fíjense que el programa pues me la lee, ¿no? Me la reconoce. Y coloquemos la salida 2 también. Listo, entonces ya aquí habríamos terminado la creación de las entradas y salidas. Bueno, ya con ello podemos proceder a construir el programa. Entonces vamos aquí en donde dice bloques y vamos a darle clic acá.
aquí nos aparecen los lenguajes que nosotros podemos utilizar. Entonces tenemos el CUP es el lenguaje ladder, tenemos el FUP es el lenguaje de bloques funcionales y tenemos el AWL es el lenguaje de instrucciones. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso voy a elegir el CUP, ya que pues habíamos quedado de que íbamos a convertir un FUP en ladder. Bueno, entonces aquí se me abrió. Esta fue la ventana que se me abrió al darle clic en el bloque. Y aquí vamos a construir digamos, el programa. Entonces hay que mirar el circuito para ver qué es lo que teníamos. Bueno, miramos la ecuación. ¿Listo? Podemos ver la ecuación. Entonces fíjense que en la ecuación nos dice que va en AND, es decir, que estos tres van en serie, ¿sí? Todos estos tres van en serie. Recuerden que en serie, digamos las AND en un ladder son pues contactos en serie, ¿sí? Contactos consecutivos. Y recuerden que los NOT se representan como contactos normalmente cerrados, ¿listo? Entonces hay que colocar la entrada E00 que nosotros la tenemos como la entrada 1 y luego en serie con la salida A01 negada. Esto es una salida, pero obviamente es representada mediante un contacto, ¿listo? Tal como lo hacíamos con las bobinas, que habían unos contactos auxiliares de las bobinas. Es exactamente aquí. Entonces vamos a agregar un contacto normalmente cerrado de la entrada 1 y la salida y un contacto normalmente de la salida 2. ¿Listo? Entonces aquí agregamos el contacto normalmente cerrado. Es la entrada 1, ¿listo? Aquí la tenemos, entrada 1. ¿Listo? Lo siguiente es agregar el otro contacto normalmente cerrado de la salida 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la salida 2. ¿Y qué más nos aparece? Luego dice que esto va AND con esta operación que hay acá. Y aquí que hay una OR. Recuerden que la OR son contactos en paralelo en lenguaje ladder. En donde es entonces el paralelo entre la entrada 1 y la salida 0. ¿Sí? Que es esta. La salida 0 y la entrada, perdón, esta. La salida 0 y la entrada 1. Entonces colocamos en serie estos dos contactos. Entonces colocamos el primero, es negado. Volvamos a mirar si, no, aquí no hay ningún negado, entonces es un contacto normalmente abierto. Listo, entonces tenemos aquí el contacto normalmente abierto, escribimos, es la entrada 1, como les mencioné hace un rato, y hay que colocarle en paralelo la salida A00. Entonces nosotros nos ubicamos acá y agregamos una ramificación y colocamos aquí el contacto. Este contacto va a ser la salida 1. Entonces esta parte, si ustedes se dan cuenta, esta vendría a ser la parte del autoenclavamiento, ¿listo? Y aquí únicamente nos falta colocar pues la salida, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que estamos construyendo. La salida A00. Entonces colocamos mediante una bobina la salida 00 que nosotros la tenemos como salida 1. ¿Listo? Aquí habríamos terminado la primera ecuación. Entonces hay que agregar digamos, la segunda rama del circuito. Entonces le damos insertar segmento y aquí tenemos ya el otro segmento. Entonces aquí tenemos la salida A01 y vamos a implementarlo de la misma manera. Aquí nos aparece una OR entre la entrada E02, que es la entrada 3, y la salida A01, que es la salida 1, perdón, la salida 2. ¿Listo? Entonces aquí colocamos la entrada 3, y la colocamos en paralelo con la salida, creo que era 1, no, la salida 2. Bueno, fíjense en fíjense en toda esta parte que hemos construido, que las entradas que nosotros vayamos relacionando, o sea, las variables que nosotros estamos relacionando, aparece el puerto, ¿no? El puerto correspondiente. Entonces, nosotros las escribimos
digamos, le colocamos un identificador para que nosotros podamos comprender un poco más el programa. Entonces, digamos, si tienen pulsador de inicio, ustedes pueden colocarle inicio, pulsador de inicio, tiene un pulsador de parada, entonces colocan pulsador de parada o no sé, salida motor uno, entonces motor uno, motor 2. Entonces, esto se hace por esta razón, para que sea más comprensible. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos esta parte. Luego hacemos la operación AND, es decir, va en serie con un contacto normalmente cerrado E00, que es la entrada 1. Entonces colocamos aquí el E00, que es la entrada 1. Y luego AND, o sea, en serie con el contacto relacionado a la salida 1. ¿Listo? Entonces con el contacto normalmente cerrado de la salida 1. ¿Listo? Aquí solo nos falta colocar la salida correspondiente y esta es la salida 2. Entonces colocamos la bobina y ya aquí habría terminado la parte del programa. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya no es tan sencillo como en cada décimo, que era agregar los componentes. Aquí hay que saber manejar bien el programa. ¿Listo? Entonces ya terminamos toda esta parte y lo que vamos a proceder es a realizar la simulación. Entonces aquí guardamos, aquí cerramos. Entonces no solo hay que instalar el Step 7, hay que utilizar un programa que se conoce como eh, PLC Sim, que aquí ya lo veo instalado porque me aparece esta opción. ¿Listo? Para ello hay que colocar aquí donde diga herramientas, ajustar interfaz, y aquí vamos a utilizar esta opción que dice PLC Sim MPI 1 para que él se pueda conectar, o sea, el Step 7 se conecte con el PLC Sim. ¿Listo? Si ustedes no hacen esa configuración, no va a haber una conexión entre ellos. ¿Listo? Entonces falta cargar el programa. Aquí nosotros le damos cargar. Está la opción que dice cargar. Entonces nosotros lo que hacemos es cargar ese programa que acabamos de hacer. ¿Listo? Y acá en el PLC Sim hay que darle en opciones, herramientas opciones, asignar símbolos. Y aquí vamos a agregar el programa que hicimos. Entonces aquí hay que escoger el proyecto que nosotros tengamos. Entonces muy importante porque muchas veces aparece el que no es. ¿Listo? Entonces hay que colocar el que acabamos de construir. ¿Listo? Entonces aquí está, le damos acá, le damos acá, acá, acá y le damos aquí. ¿Listo? Entonces agregamos los símbolos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí por default a ustedes les debe aparecer esto así. Entonces ustedes deben agregar las entradas y salidas, es decir, los módulos. Si tienen dos módulos y van a utilizar los dos módulos de entrada, es decir, van a utilizar cerca de 16 entradas, entonces hay que agregar los dos módulos. Yo únicamente voy a utilizar un módulo de entrada porque solo tengo tres puertos de entrada, entonces no hay necesidad de más. Entonces insertamos la entrada e insertamos la salida. Entonces en la entrada a este módulo hay que direccionarle pues el módulo de entrada. Yo utilicé las direcciones 124. Si hubiera utilizado las 125, aquí debo colocar 125, ¿listo? Y las salidas también utilicé las 124, que son las únicas que tiene este PLC, ¿listo? Entonces ya aquí ubiqué las direcciones. Aquí le damos room y vamos a ver si el programa, digamos, nos funciona. Entonces fíjense que aquí él ya me arrojó unos valores, entonces veamos. Bueno, en este caso no da nada con este. Aquí sí responde con este. Este es el de parada y este, bueno, creo que hay un problema con la 1. Entonces no sé si fue de pronto que el programa, voy a ver si de pronto tengo un error en el programa o si es en la parte de los símbolos. Entonces voy a revisar las variables. Entonces aquí la tengo relacionada, la, la 0, la 1. Entonces tengo problemas con esta 1, la entrada 1, porque no me hace nada cuando presiono la 1, que no debería pasar. Entonces veamos nuevamente el programa.
Veamos a ver si alguno de pronto detecta el posible error que tenga. Me lo puede decir. Entonces negada. La salida 2 negada. Ah, es que esta es la entrada. Por ejemplo, esta es la entrada 2. Listo. Ya la vi, esta es la entrada 2. ¿Por qué? Porque aquí dice E01. La E01 es la entrada 2. La E00 es la entrada 1. Entonces, falta ver si no me equivoqué en algo más. Veamos. Entonces, OR con salida 1. Si aquí está bien. Para el siguiente, la entrada 3 con la salida 2. Luego la salida 1. Perdón, la entrada 1 y la salida 1. Creería que ahí está bien. Entonces, guardamos. Cerramos. Y debemos volver a cargar. Creo que no me deja porque está prendido el PLC. Entonces hay que apagarlo y ahora sí podemos cargarlo. ¿Listo? Entonces ahí le damos cargar. Fíjense que ya me lo permitió y volvemos a correrlo. Entonces veamos si en este caso, fíjense que ahora sí. Fíjense que con la 1 me activó la salida 0 y como un compañero de ustedes indicó, esto es un inversor de giro. Eh, lo pueden evidenciar. Entonces fíjense que si yo quito el 1, él va a seguir funcionando porque está autoenclavado y si intento hacerlo girar para hacia el otro lado, tampoco va a funcionar, no me va a activar la otra salida. Entonces toca ir a darle parada y fíjense que ahora sí puedo activar la 2. ¿Sí? La siguiente salida. Entonces aquí no importa si era un inversor de giro o era una secuencia de LEDs, no importa. Aquí lo que importa era por un lado ver cómo podíamos convertir entre FUB y ladder y también pues ustedes tienen que en sus casas pues estudiar cómo convertir de ladder a FUB y con ello también aprender a simular en este programa. Digamos hice un tutorial porque sé que el programa no es fácil de utilizar. Entonces, si yo veía que la gente se quejaba con un programa tan simple como PLC, ve como K-décimo, pues imagínense con este. Entonces, por eso justamente hice este video, para que, digamos, no tuvieran problemas a la hora de simular. Instalar el programa no es fácil, entonces algunos batallarán más que otros, entonces digamos, el compromiso de esta semana es que ustedes descarguen el programa y lo instalen, ¿listo? Y hagan esta misma simulación, ¿listo? Pueden replicar exactamente lo mismo que hice, no hay problema. Lo que importa esta semana es que ustedes logren instalar en sus computadores el simulador. Y les recuerdo que para la siguiente clase es el examen. Entonces,